Un agujero negro es el objeto más extremo del universo. Devoran estrellas enteras, deforman el espacio y el tiempo, y desafían las leyes de la física. Los agujeros negros son, probablemente, los objetos más enigmáticos del universo. No emiten luz propia, no reflejan, no permiten escapar nada de lo que entra en ellos. Para detectarlos, los astrónomos deben observar cómo afectan a su entorno. Estrellas que orbitan a su alrededor, gases que brillan al ser devorados, o incluso la sombra que proyectan sobre el resplandor de la materia que los rodea. El primer agujero negro fotografiado en 2019 por el telescopio del Horizonte de Sucesos mostró algo que parecía sacado de la ciencia ficción: un círculo oscuro rodeado por un anillo incandescente de plasma. Esa imagen nos confirmó que los agujeros negros no solo son una predicción matemática de la teoría de la relatividad de Einstein, sino objetos reales, existentes y poderosos. Pero la pregunta persiste: ¿qué pasaría si, en lugar de observarlos desde la distancia segura de la Tierra, cayéramos dentro de uno? Un agujero negro se forma cuando una estrella muy masiva, varias veces más grande que el Sol, agota su combustible nuclear. La gravedad vence a la presión que mantenía a la estrella estable y colapsa sobre sí misma. Si la masa es suficiente, ni siquiera los átomos pueden resistir. El resultado: un punto del espacio donde la gravedad es tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Este límite invisible se llama horizonte de sucesos. Cruzarlo es como pasar una puerta de la que no se puede volver. Todo lo que entra queda atrapado para siempre. Los astrónomos clasifican los agujeros negros en estelares, con unas pocas decenas de masas solares; supermasivos, que habitan en el centro de casi todas las galaxias, incluyendo la nuestra. Estos pesan millones o incluso miles de millones de veces más que el Sol. Intermedios y primordiales, aún hipotéticos, más pequeños o de masas intermedias. El tamaño no solo afecta a cuánta materia contienen, sino también a cómo se sentiría caer en ellos, como veremos más adelante. Supongamos que te aproximas a uno. Lo primero que notarías no es un vacío absoluto, sino un entorno violento. A su alrededor suele existir un disco de acreción, una espiral de gas, polvo y fragmentos de estrellas que, al caer, se calientan hasta millones de grados y emiten radiación intensa, a veces incluso rayos X. Si consigues evitar ese infierno de radiación y sigues avanzando, llegarías al horizonte de sucesos. Desde tu perspectiva, nada extraño ocurre al cruzarlo. No hay una barrera física ni un muro de fuego. Pero, para un observador externo, algo curioso pasa. Te vería acercarte cada vez más despacio, como si el tiempo se congelara justo en el borde. Esa ilusión se debe a la dilatación temporal gravitacional, un efecto real de la relatividad general. En otras palabras, para ti, el viaje continúa. Para quien te observa desde fuera, pareces atrapado en cámara lenta. Una vez dentro, empieza lo que los físicos llaman espaguetificación. El término, aunque gracioso, describe un destino brutal. La diferencia de gravedad entre tu cabeza y tus pies sería tan extrema que tu cuerpo se estiraría como un espagueti. En un agujero negro estelar, este proceso sería casi inmediato. Antes incluso de llegar al centro, la diferencia de fuerza sería suficiente para desgarrar cualquier cosa. Pero, en un agujero negro supermasivo, como el de la Vía Láctea, la historia sería distinta. La escala es tan grande que la fuerza en el horizonte de sucesos es relativamente débil. Podrías cruzarlo sin notar nada al principio. Solo, mucho más cerca del centro, en la singularidad, la gravedad se volvería irresistible y acabaría siendo destruido. Este fenómeno nos recuerda una verdad incómoda. Los agujeros negros no son iguales. Tu experiencia al caer depende crucialmente de su tamaño.
Un aspecto aún más extraño es cómo la caída afecta al tiempo. Desde tu perspectiva, avanzarías normalmente hacia el centro, pero según las ecuaciones de Einstein, cuanto más cerca estás del horizonte, más lento transcurre tu tiempo para un observador lejano. Si alguien te mirara desde fuera, nunca te vería entrar. Para ellos, parecerías detenido en la superficie, desvaneciéndote poco a poco a medida que tu luz se vuelve más roja y débil. Aquí surge un dilema fascinante. Desde tu punto de vista, sí cruzas el horizonte. Desde el de otros, nunca lo haces. Este desajuste nos muestra que en la física de los agujeros negros no solo se deforma el espacio, sino también la naturaleza misma del tiempo. En el centro de un agujero negro está la singularidad, un punto donde la densidad y la curvatura del espacio-tiempo se vuelven infinitas. Dicho de forma sencilla, es el límite donde las leyes de la física dejan de funcionar. Nadie sabe qué ocurre realmente en ese lugar. La relatividad general predice su existencia, pero la mecánica cuántica, la teoría que describe lo muy pequeño, aún no logra integrarse con ella para explicar qué pasa dentro. Resolver esta contradicción es uno de los mayores retos de la ciencia moderna. Para quien cae, el final parece inevitable: ser absorbido por la singularidad y dejar de existir como estructura reconocible. Pero el misterio de qué ocurre con la información y la materia persiste. Stephen Hawking revolucionó nuestra comprensión de los agujeros negros en los años 70, cuando demostró que, debido a efectos cuánticos, estos pueden emitir una débil radiación y, con el tiempo, evaporarse. Esto generó la famosa paradoja de la información. Si todo lo que entra en un agujero negro queda destruido, se pierde también la información. En física, la información es sagrada. Las leyes cuánticas dicen que no puede desaparecer. Las teorías actuales proponen varias soluciones. Que la información queda grabada en el horizonte de sucesos, como una especie de holograma, que escapa poco a poco con la radiación de Hawking, o que se conserva en universos paralelos, conectados a través del agujero negro. Ninguna de estas opciones ha sido probada, pero todas nos empujan a replantearnos los cimientos de la física. Aquí entramos en terreno de ciencia y ciencia ficción. Algunos físicos han sugerido que los agujeros negros podrían estar conectados con agujeros de gusano, atajos en el espacio-tiempo que conducirían a otros lugares del universo, o incluso a otros universos. La idea es tentadora, pero extremadamente inestable. Un agujero de gusano colapsaría antes de permitir el paso de materia real. Sin embargo, teorías como la gravedad cuántica de bucles o la hipótesis de los multiversos mantienen la puerta abierta a escenarios sorprendentes. Otros plantean que los agujeros negros supermasivos podrían ser las semillas de nuevos universos. En esta visión, cada vez que un agujero negro se forma, podría dar origen a un cosmos separado, con sus propias leyes físicas. Aunque no hay pruebas de ello, pensar en esta posibilidad nos recuerda que los agujeros negros no solo son trampas cósmicas, sino también posibles fábricas de realidades. Volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué pasa si caes en un agujero negro? La respuesta, con lo que sabemos hoy, es clara. No sobrevives. Te estirarías, serías desintegrado y, finalmente, destruido en la singularidad. Pero el verdadero misterio no es tu destino físico, sino lo que ocurre con la información que te compone. Los agujeros negros nos enseñan que hay fronteras en el conocimiento humano. Representan el lugar donde nuestras teorías más exitosas, la relatividad y la mecánica cuántica, chocan y se contradicen. Son recordatorios de que aún no entendemos por completo el universo y de que, quizá, el mayor descubrimiento aún está por llegar. Así que, aunque no podamos aventurarnos a caer en uno, estudiarlos desde lejos ya nos obliga a mirar más allá de lo que creíamos posible.